Hermanos, Dios les bendiga de nuevo. Un gusto verlos a todos. De nuevo, le damos la bienvenida y es un privilegio para mí el estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al pastor por la oportunidad. Así que por favor les pido que nos pongamos de pie. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio en este día y les pido por favor que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 2. O carta a los Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 5. Colosenses capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a leer, vamos a orar para comenzar. Así que les pido que me acompañen leyendo. Dice la palabra así, Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, de nuevo. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, Padre, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como el único Dios verdadero, Padre, como nuestro Padre, Señor, aquel que nos ha amado, que nos ha dado vida eterna en Cristo, que ha tenido misericordia de nosotros, Señor. A pesar de nuestro pecado, Padre, te damos las gracias y te damos la gloria a ti, Señor. Padre, venimos ante ti de nuevo pidiéndote de tu ayuda, Padre, pidiéndote tu misericordia, Señor, una vez más, que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que podamos entender, Padre, lo importante de tu Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesús, la importancia que tiene en nuestra vida espiritual, en todo, Señor. No somos nada, no podemos hacer nada sin Cristo, dice tu palabra, Señor. Señor, te pido que nos ayudes, que podamos entender, Señor, que pueda estar esto en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, pero que podamos ser hacedores también de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Señor, te damos toda la gloria y honra a ti, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí presentes, por la salud, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no pueden estar el día de hoy, Señor, que les bendigas, que les sanes, Señor, si tienen alguna enfermedad. Y Padre, que nos puedan acompañar pronto, Señor, todo para tu gloria, Padre. Señor, te pido que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, entendiendo que sin ti no podría hacerlo, Señor. Ayúdame, por favor, que sea de una manera clara, que sea fiel a ti, Padre, al texto. Y, Señor, que tu pueblo sea bendecido, Padre, y tu nombre glorificado, Señor. Por favor, te lo pido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias. Amén y amén. Hermanos, por favor, puede tomar su lugar. O si se quiere quedar de pie, también está bien, ¿eh? Hermanos, el día de hoy continuaremos, como lo han visto, con nuestro estudio de Colosenses, en el libro de Colosenses, esta carta de Pablo a los Colosenses, un libro que ya hemos visto en el primer capítulo. Es altamente cristocéntrico, se enfoca mucho en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo a nuestro favor. Eso es muy importante, hermanos. Es un libro donde Pablo nos recuerda la supremacía de Cristo. Cristo está por sobre todas las cosas. Cristo creador de todo. Cristo cabeza de todo. Y también es un libro que nos apunta a la suficiencia de Cristo. Hemos terminado el capítulo 1 donde Pablo se enfoca más en la supremacía de Cristo, como lo mencionaba ahorita. Y ahora en el capítulo 2 Pablo nos va a hablar más de la suficiencia de Cristo. ¿Y qué es la suficiencia de Cristo, hermanos? En palabras simples,
es que Cristo es completamente suficiente para salvar, para nuestra vida espiritual y para nuestra santificación. Simplemente, hermanos, significa que Cristo ya lo ha hecho todo a nuestro favor y que no necesitamos acudir a otros intermediarios, no necesitamos acudir a otras fuentes, a otros recursos, a otros mediadores. Tenemos a Cristo, nuestro Señor. Estas verdades, hermanos, tan hermosas, tan profundas, ha llevado a muchos comentaristas a decir, a varios, y cito a uno en específico que se llama G.K. Bill. Dice esto, y cito: gracias a Dios por los herejes en Colosas, porque por ellos Pablo escribió esta carta tan poderosa. Ahora, no comparto tanto su idea, pero el punto aquí, hermano, el punto que quiero transmitir es que los falsos maestros atacaban a estos hermanos en Colosas y Pablo se mira en la necesidad de escribir estas verdades tan profundas, tan hermosas, que exaltan a la persona de Cristo, que exaltan la obra de Cristo. Y ahora nosotros somos bendecidos con estas hermosas verdades. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho Cristo a nuestro favor, hermanos? Así que agradecidos estamos, yo no diría por los herejes, sino gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que tenemos estas verdades y que el día de hoy, hermanos, somos bendecidos, podemos estudiarlas. Entonces, hermanos, el día de hoy hablaremos de esto, de la suficiencia de Cristo. De la suficiencia de Cristo en nuestras vidas, suficiencia de Cristo en el conocimiento, en la sabiduría y suficiencia de Cristo ante el error doctrinal. Solo por cuestión de contextos, hermanos, para no perder el flujo ni nada, vamos a empezar otra vez del versículo 1 a exponer, pero va a ser brevemente un resumen. Así que les pido por favor que vayan conmigo a Colosenses 2:1. El día de hoy estaremos enfocándonos más en los versículos 3, 4 y 5. Pero voy a leer Colosenses 2:1 y dice así la palabra. Dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Hermanos, si hacemos memoria y recordamos hace 3 semanas que me tocó compartir, Pablo comienza el capítulo 2 hablándonos de su ministerio y le dice a los colosenses que quiere que sepan la gran lucha que tiene por ellos. Para Pablo era importante que los colosenses supieran lo que Pablo estaba atravesando, esa lucha que él tenía. Y si recuerdan, esta lucha era un esfuerzo muy grande, que la palabra que se usa ahí es la de un deportista que se esfuerza al máximo hasta agonizar. Esta lucha no solo era una lucha en oración, una lucha espiritual, sino también era todo lo que Pablo había padecido por la predicación del Evangelio, por decir, podemos leer en el Nuevo Testamento todo lo que Pablo padecía al predicar el Evangelio, las persecuciones, los maltratos, enfrentando a falsos maestros. Inclusive menciona a hermanos que no se sometían, no eran obedientes a la palabra, y todas las preocupaciones que Pablo tenía para la iglesia de Cristo. Entonces era importante para Pablo, hermanos, que estos colosenses supieran de esta gran lucha. ¿Y por qué o para qué era importante? Leamos el versículo 2, Colosenses 2:2 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio, es decir, de Cristo. Hermanos, el propósito de Pablo era alentar los corazones de estos colosenses. Si recuerda, hermanos, si estuvo aquí, recordemos que ese alentar era fortalecer sus corazones. De alguna manera, hermanos, el saber que Pablo está en una lucha, que los colosenses se enteraran de eso, de alguna manera iban a ser fortalecidos por esto. Recordamos también que Pablo no está muy interesado en que estos colosenses se sintieran muy bien de ánimo. No me malentienda, no estoy diciendo que quería que se sintieran tristes y nada de eso. Pero el propósito de Pablo, cuando habla de los corazones, está hablando de fortalecer su mente, de que pudieran ser alentados sus mentes, sus corazones, en el sentido que pudieran entender
comprender todas las verdades que tenemos en Cristo. A que comprendieran la verdad de Cristo y todo lo que tenemos en Cristo, lo que les mencionaba al principio. Hermanos, Pablo se refiere a entender las verdades del Evangelio y de la persona de Cristo. Esta comprensión y este entendimiento alentaría a los corazones de los colosenses, hermanos. Y para nosotros también esto es fundamental, hermanos. Es fundamental para nuestra vida cristiana comprender quién es Cristo, comprender qué ha hecho Cristo, comprender qué tenemos en Cristo a nuestro favor. Continuemos, porque Pablo también deseaba que esta comprensión, este entendimiento se diera en una unidad de amor entre los creyentes, entre hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo, la palabra ahí que se usa es entretejer. El amor entreteje a los creyentes. Este amor, hermanos, no es basado en mis emociones, cómo me siento el día de hoy. No es basado en las circunstancias. No, es el amor de Cristo. El amor de Cristo en el cuerpo de Cristo. Ese amor que ha sido derramado en el corazón del creyente por medio de su Espíritu. Esa unidad, hermanos, que ya Cristo completó en la cruz, que por medio del Espíritu ya también hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, ahora todos somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, es nuestro trabajo, con la ayuda de Dios, mostrar esa unidad que ya ha hecho Cristo. ¿Recuerdan Efesios 4 cuando lo estudiamos con nuestro pastor? Vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Esta unidad, hermanos, en amor, que Pablo menciona aquí, tiene también un propósito. Dice, para que juntos, regresamos al versículo 2, dice, para que juntos, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El misterio es Cristo, hermanos. Es en Cristo en quien podemos alcanzar todas estas riquezas de las que habla la palabra, que proceden de una plena seguridad de comprensión. Cuando hablamos de riquezas, hermanos, hablamos de algo muy valioso. Tal vez pensamos en dinero y cosas así, pero no estamos hablando de ese tipo de riqueza, sino de poder entender, de poder comprender todo lo que tenemos en Cristo. Eso es una riqueza muy grande, dice el texto. Cuando comprendemos todo lo que tenemos en Cristo, esto sí resulta en un verdadero conocimiento de Cristo. Ahí la palabra conocimiento es epignosis, que es un conocimiento pleno, profundo, algo más íntimo, algo que se experimenta. No solo es conocer a Cristo, hermanos, también es comprender a Cristo, todo lo que tenemos, conocerle en la experiencia. Y es así como nuestros corazones son alentados. Hermanos, esta es la manera que nosotros como familia en Cristo debemos alentar nuestros corazones. Todos aquí necesitamos ser recordados de quién es Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo a nuestro favor? Si somos honestos, hermanos, en nuestro pecado, se nos olvida. Somos olvidadizos. Se nos olvida que si tú estás en Cristo, nuestra alma está segura en Cristo. Esta es una de las razones por las cuales, hermanos, el Evangelio debe ser predicado cada domingo en nuestros servicios. Porque nos recuerda estas verdades tan profundas. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? Cristo se encarnó
Cristo vivió la vida perfecta sin pecado. Cristo fue a la cruz siendo inocente. Cristo fue tratado como el criminal en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo en la cruz tomó la ira de Dios por nuestros pecados. Cristo murió siendo inocente. Cristo resucitó entre los muertos, dice la palabra, para nuestra justificación. Cristo ascendió y está sentado a la derecha del Padre, donde reina e intercede por nosotros. Cristo regresará por nosotros y estaremos con Él por una eternidad, hermanos. Todas estas verdades nos alientan, nos animan, forman nuestra mente, informan nuestras emociones, hermanos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que estamos sintiendo en el momento. Lo que Pablo está tratando de hacer al fortalecer nuestras mentes es que nuestras emociones sean informadas por todo lo que conocemos. Ahora no estoy diciendo que las emociones son malas, está hablando también de las emociones. Recordemos la palabra corazón, también tiene un sentido en las emociones. Pero debemos recordar lo que Cristo ya ha hecho a nuestro favor, hermanos. Debemos recordar quién es Cristo, Cristo supremo sobre todo, creador de todo. Cristo es suficiente, hermanos. Estas verdades nos mantienen humildes, nos mantienen agradecidos, nos mantienen amando al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos. En Cristo somos un cuerpo, en Cristo. Continuemos en el versículo 3, hermanos. Y dice así la palabra: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De nuevo Pablo, hermanos, deseando fortalecer a estos cristianos, Pablo continúa hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, ¿en quién? En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Aquí nos recuerda algo muy importante, hermanos, y es que en Cristo, es decir, solo en Cristo encontramos todo esto, todos estos tesoros. Cristo no es alguien más, Cristo no es un intermediario más, Cristo no es un maestro más, Cristo no es un camino más, Cristo no es una verdad más ahí disponible. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Cristo es el Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, es en Cristo donde encontramos toda esta riqueza espiritual, todos estos tesoros que están, dice, escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todo esto está en Cristo. La palabra, hermanos, escondido significa estar ocultos, estar guardados, estar reservados con un propósito. ¿Y qué significa esto para nosotros, hermanos? Significa que toda esta riqueza y tesoros están disponibles para nosotros y solo para nosotros que estamos en Cristo. Todos estos tesoros en Cristo solo son accesibles por medio de la fe en Él. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha tenido fe en Cristo, tiene tesoros. Esta frase de todos los tesoros se refiere a una plenitud absoluta. Es decir, hermanos, no falta nada, no hay necesidad de nada más. No hay necesidad de buscar riqueza en otro lugar. No hay necesidad de buscar tesoros en algo más. Es toda la plenitud o plenitud absoluta. No un poquito, no solo la mitad. Dice, todos los tesoros están en Cristo. Es en Cristo, hermanos, en donde están reservados estos tesoros, que es la plenitud absoluta. ¿Y de qué es los tesoros? De la sabiduría y del conocimiento. La palabra ahí, sabiduría, sofía, y conocimiento, gnosis. Los falsos maestros, hermanos, usaban estas palabras para minimizar a Cristo. Ellos buscaban sabiduría, buscaban conocimiento, pero lo buscaban en otros lugares. Inclusive hay una historia ahí que podemos platicar después en un jueves. Pero hermanos, ellos trataban de minimizar a Cristo. Es decir, Cristo no es suficiente, necesitamos algo más. Necesitamos acudir a algo más sabiduría, más conocimiento.
Este grupo de personas creían que la forma de llegar a salvación era por medio de adquirir más conocimiento, más gnosis, mucho más conocimiento intelectual. Pero la sabiduría, hermanos, y el conocimiento que está en Cristo son superiores a todo esto. La sabiduría de Cristo es superior a la de cualquier humano, a la de cualquier otro falso Dios. El conocimiento terrenal es limitado, incluso muchas veces, hermanos, erróneo. Pero la sabiduría divina es sabiduría perfecta, es sabiduría completa y es la fuente de todo discernimiento verdadero. Hermanos, la verdadera sabiduría está en Cristo, el verdadero conocimiento está en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que la verdadera fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, no es un secreto, no es una especulación filosófica, sino es Cristo mismo. Aquí Pablo le dice a los colosenses, no busquen en otro lugar, porque en Cristo está toda la sabiduría, todo el conocimiento disponibles. Cristo, hermanos, es suficiente. Y les pregunto, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos confiar en esto? ¿Cómo es que nosotros podemos confiar en la suficiencia de Cristo? ¿Cómo es que podemos confiar que Cristo es la fuente de toda sabiduría y conocimiento y que no necesitamos buscar en otro lugar? Bueno, hermanos, porque la Biblia no solo habla de Cristo como un hombre muy sabio, sino que Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios encarnada. Miremos 1 Corintios 1:24. Dice la palabra, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esos hombres en Corintios que buscaban sabiduría, dice que la palabra cruz la minimizaban, ¿verdad? Era locura, dice. Pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hebreos 1:1-3 dice la palabra. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo lo que se necesita saber sobre Dios, hermanos, la salvación, el propósito humano, la verdad, todo se ha revelado en Cristo. Vamos a leer también Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí este texto dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Además de esto, hermanos, recordemos que Pablo en esta carta de los Colosenses nos muestra la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, lo que les mencionaba de Colosenses 1:15. En Cristo, hermanos, está también la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Dice así la palabra, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Toda la sabiduría, el conocimiento de Dios, también lo posee Cristo, el Dios encarnado. También la palabra nos dice que Cristo es creador y sustentador. Colosenses 1:16-17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Hermanos, solamente un ser con sabiduría y conocimiento infinito es capaz de crear todas las cosas con un orden y un diseño y un propósito perfecto. Que aún, hermanos, aún con la tierra corrompida por el pecado, podemos ver que sigue siendo un planeta hermoso en realidad. Hermanos, podemos confiar en Cristo, podemos confiar en su suficiencia. A lo que Pablo apunta, hermanos, es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida
y para la piedad. En Cristo está el verdadero conocimiento. En Cristo está toda sabiduría para llevar a cabo una vida piadosa. Esto, hermanos, de nuevo nos apunta a la suficiencia de Cristo. No tenemos necesidad de otras cosas para nuestra vida cristiana y para crecer en sabiduría. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a vivir en el mundo y estar en el mundo y participar del mundo, no estoy hablando de eso. Pero para la vida piadosa, para la salvación, solo Cristo es suficiente. Colosenses 2, 9, 10 dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y dice la palabra, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, si en Cristo está la plenitud y tú estás en Cristo, tú estás completo en Cristo. Miramos cómo lo dice también el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1, 2 al 4. Dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, Dios ya nos ha dado todo en Cristo, lo tenemos todo para la vida y para la piedad. Como un comentarista lo menciona, hermanos, estos tesoros están ocultos en Cristo, en el sentido de que son tesoros que han sido depositados en Él y ahora están almacenados en Él. Y cualquiera que llegue a conocer a Cristo por la fe puede extraer de su tesoro toda la sabiduría y el conocimiento que existen. En Cristo, hermanos, está la sabiduría divina. Es nuestro deber, con la iluminación del Espíritu, hermanos, ir descubriendo, ir creciendo en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Proverbios 2, del 1 al 8, dice así: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría de su boca, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. La sabiduría divina, hermanos, está en Cristo. Ahí donde yo trabajo, hermanos, donde estoy trabajando en estos momentos, hay una persona que es atea. Esa persona menciona que no cree en Dios. Dice: yo no creo en Dios, no hay un Dios. Y varias veces ya me ha tocado platicar de él acerca de la palabra de Dios y de Cristo. Y una vez, ya hace poco, le dije: a ver, tienes que responder esta pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Porque no puedes negar que Cristo existió, ¿verdad? Hay prueba histórica de que Cristo vino a este mundo, de que vivió, de que anduvo entre nosotros. ¿Quién es Cristo para ti? Y no responde nada. Se queda callado y apunta a la sabiduría de la Biblia. Dice: mira, ¿tú crees en la Biblia como la palabra de Dios? Yo creo en la Biblia como que tiene mucha sabiduría. ¿Y cuál fue mi respuesta? Pues en Cristo están escondidos todos esos tesoros, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento. Esta sabiduría que tú dices ver es la sabiduría de Cristo. Y queda callado. Continuemos en nuestro versículo 4, hermanos. Dice la palabra: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Hermanos, esta es la primera vez que Pablo empieza a hablar más directamente acerca de los falsos maestros, ¿verdad? De lo que está pasando en Colosas. Vemos aquí, el texto es claro y dice: esto lo digo para que nadie os engañe. O sea, alguien quería engañar con razonamientos persuasivos.
Pablo miraba la posibilidad que había de que estos colosenses fueran engañados. Miremos algunos versículos advirtiendo esto. Colosenses 2:8 también dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Entonces algo estaba pasando en Colosas, y es lo que mencionaba al principio de los herejes, que Pablo está preocupado. Pablo está escribiendo estos colosenses diciendo: esto os digo para que nadie os engañe. Entendemos, hermanos, que en los manuscritos originales, en los manuscritos no hay versículos, no hay división de versículos, no hay división de capítulos. O sea, algunos comentaristas han mencionado, hermanos, que cuando Pablo menciona esto, lo digo, no solo se está refiriendo al versículo anterior, de que la sabiduría está en Cristo y los tesoros están en Cristo, pero sino que se está refiriendo a una sección más grande, que empezó en el capítulo 1. Y si recuerdan, hermanos, si he estado aquí a lo mejor el año pasado, se refiere a todo lo que ya nos ha dicho de la persona de Cristo, a todo lo que Cristo ha hecho en ese himno que está en el capítulo 1, los versículos del 15 al 22. Vamos a leerlos para recordar todo lo que Pablo ha dicho, hermanos, en el capítulo 1. Vamos a empezar del 13. Dice Colosenses 1, del 13 al 22. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, como lo mencionaba al principio, el tema central en el primer capítulo de Pablo es quién es Cristo. Y empieza a tocar también la obra de Cristo. Pablo nos describe la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo, hermanos. En estos versículos vemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es creador del universo, que Cristo es Señor sobre todos los poderes invisibles, esos dominios y todas esas palabras que usa. Cristo es cabeza de la iglesia, que Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó para no morir más. Cristo es quien tiene toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios en Él. Cristo es Dios. Y además, como decía al final ahí, cuando nosotros antes, dice, hacíamos malas obras, Él nos ha reconciliado con su Padre. Y un día nos presentará santos, sin mancha, irreprensibles. Hermanos, Cristo es Señor del universo. Todo esto es lo que Pablo ha dicho. Que nadie nos engañe, hermanos. Esto os digo para que nadie os engañe. De nuevo les recuerdo, hermanos, comprender la verdad de Cristo. Eso es lo que necesitamos para que nuestros corazones sean alentados. Es lo que necesitamos conocer, pues Cristo es suficiente, y es lo que necesitamos para no ser
engañados. Aquí también podemos ver aquel corazón pastoral de Pablo, preocupado por sus ovejas. Él era apóstol de los gentiles, ¿verdad? Así como Pablo lo hacía, preocupado y está escribiendo. Recordemos que Epafras fue el primero que fue a Pablo a acudir en ayuda. Pablo aquí también escribiendo esta carta a los colosenses, preocupado, diciendo: esto lo digo para que nadie os engañe. Este engañar, hermanos, es un seducir. Es seducir con argumentos. Puede ser también manipulación. Si Pablo menciona esto, hermanos, aquí es porque la posibilidad de ser engañados está ahí presente. Si no conocemos la verdad, hermanos, seremos más propensos al error, al engaño. Es muy importante, hermanos, estar atentos, estar alertas, preocuparnos unos por los otros para que nadie os engañe. Aquí vemos el ejemplo de Pablo. Un falso maestro, hermanos, no vendrá a nosotros abiertamente diciendo: soy un falso maestro, soy un hereje, soy un lobo que quiere dañar a las ovejas. No. Fíjese lo que dice el texto: vendrá con razonamientos persuasivos. Querrá seducir con sus palabras. Es decir, hermanos, con una retórica convincente, una retórica seductora. Los herejes, por lo general, hermanos, son buenos oradores. Uno los escucha y hablan muy, muy bonito. Por lo general, suenan lógicos y profundos. Y normalmente son muy carismáticos, ¿verdad? O sea, son chistosos, se avientan un chiste por aquí y por allá. Dirían en nuestro barrio: tienen labia, ¿verdad? Tienen verbo. Normalmente saben hablar a las masas, cuidan su look, etcétera. Pero sus enseñanzas, hermanos, están vacías, están huecas. Segundo de Timoteo 3, 4 al 5, fíjense cómo les dice, hablando de falsos maestros que vendrían, dice Pablo: traidores, impetuosos, envanecidos. Pablo está enojado, ¿eh? Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Hermanos, esto es algo muy feo. Pero fíjese el 5 que dice: teniendo apariencia de piedad. O sea, ante la gente se presentarán como piadosos, como muy santos, religiosos. Pero habiendo negado su poder, a los tales evita, le dice a Pablo, a Timoteo. Hermanos, lo repito, si Pablo menciona esto es porque los cristianos pueden ser manipulados, pueden ser engañados, pueden ser desviados por este tipo de personas, falsos maestros. Platón, el popular filósofo griego, decía acerca de esta retórica persuasiva, ¿verdad? En sus días se usaba mucho esta retórica elocuente. Dice: esta retórica era parte de la oratoria popular de esos tiempos, y que normalmente estos oradores eran tan buenos para persuadir a la gente, eran tan buenos en hablar, tan buenos en decir las cosas que tenían que decir, para persuadir a la gente. Dice que los que escuchaban terminaban ignorando las pruebas y los hechos reales, todo por prestar oído a estos oradores. Es decir, estos oradores tienen el poder de poder hablar bonito, de poder persuadir a alguien y que esa persona sea convencida por las mentiras, ignorando toda verdad. Hermanos, es necesario conocer la verdad bíblica. Es necesario no prestar oídos a falsos maestros, cuidarnos unos a otros y desde luego, hermanos, confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Sin lugar a dudas, hermanos, no hay maestros perfectos. Todos cometemos errores y solo Cristo, ¿verdad? Diríamos, es perfecto. Pero hermanos, si pudiera aconsejarte algo, diría que tengas cuidado a quién prestas tus oídos, que analices la vida de estas personas de acuerdo a las Escrituras, que analices su fruto y que conozcas, lo más importante, conocer la verdad bíblica para que nadie nos engañe. Vamos a nuestro último versículo 5. Dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo,
Sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Pablo menciona, hermanos, de nuevo lo que ya habíamos leído en el versículo 1, ¿verdad? Que él no estaba presente físicamente, que no los conocía. Pablo, recordemos, estaba en prisión en Roma. De nuevo se dice ausente en el cuerpo, es decir, físicamente no estaba ahí él, pero dice presente en espíritu. Esta frase de ausente en el cuerpo, Pablo ya la ha usado antes. 2 Corintios 5, 6, 9 dice: por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Ausente, hermanos, se relaciona obviamente a no estar físicamente, pero presente en espíritu. Se relaciona a una presencia real, y no es que Pablo sea un fantasma. Simplemente se refiere a que Pablo les quiere transmitir a estos cristianos en Colosas que él está ahí presente espiritualmente, que toda su atención está ahí, que cuentan con sus oraciones. De alguna manera, ahí está Pablo y él quiere que ellos lo sepan. Regresemos al versículo 5. Pablo se regocijaba, es decir, se gozaba al ver que estos hermanos en Colosas, a pesar de las enseñanzas, a pesar de las herejías que se estaban diciendo en esta iglesia, ellos se mantenían fuertes. Y hermanos, entendemos que todo es obra del Espíritu de Dios, que que nos cuida, que nos protege del error. Pero mira a los colosenses, ellos tenían, dice el texto, buena disciplina y tenían una estabilidad en su fe en Cristo. Estas palabras, las dos palabras, disciplina y estabilidad, son términos militares. Los colosenses están firmes en Cristo Jesús. La palabra de estabilidad se refiere a una fortaleza sólida, a una estructura inquebrantable, hermanos. Y es necesario que nosotros, los creyentes, tengamos disciplina espiritual, hermanos. Tengamos disciplina espiritual, tengamos estabilidad en nuestra fe. Y la única manera, hermanos, de poder estar estables, de poder tener esta fortaleza sólida, hermanos, es conociendo la palabra de Dios. Es lo necesario, hermanos, para no caer en el error, estar firmes en Cristo, nuestra fe en Cristo. Es necesario que nuestra fe esté bien fundamentada en Cristo. Cristo, a quien la palabra de Dios describe como el autor y el consumador de nuestra fe. Aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su verdad. Tener disciplina, hermanos, espiritual nos librará de estos falsos maestros. Es importante no confiarnos, hermanos. Cristo es suficiente. En este día, hermanos, en conclusión, hemos visto la suficiencia de Cristo. Hemos visto cómo comprender verdades de quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo alienta nuestros corazones. Hemos visto que en Cristo está la plenitud de la sabiduría y el conocimiento. Hemos visto que Cristo es la fuente de esa sabiduría, de ese conocimiento. Hemos visto, hermanos, que por medio de la fe, toda esta sabiduría está disponible para nosotros. Hemos visto, hermanos, que este conocimiento y sabiduría de Cristo son suficientes para nuestra vida cristiana, para la vida piadosa. Todo, hermanos, se nos ha sido dado en Cristo. Hemos visto que debemos de crecer en este conocimiento y sabiduría para no ser engañados con una retórica elocuente. Y por último, hemos visto cómo podemos cuidarnos del engaño, y esto es por medio de conocer mejor la verdad, siendo disciplinados y manteniéndonos firmes en Cristo. Hermanos, debemos cuidarnos unos a otros de estos errores, de ser engañados. Debemos crecer en el conocimiento de estas verdades de Cristo. Debemos alentar nuestros corazones con estas verdades para que podamos comprender las verdades preciosas que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor.
Debemos ser disciplinados, hermanos. Ya hemos hablado antes de cómo se mira esa disciplina espiritual, porque muchas veces nos esforzamos para mantener un cuerpo, un físico bonito, ¿verdad? Queremos ir al gym, te cuidas que comes, te levantas temprano, pero ¿y lo espiritual? Es necesario tener disciplina, hermanos, disciplina espiritual para poder crecer, para poder estar firmes, para evitar el error. Y ahora, ¿cómo hacemos esto, verdad? Pues esto es por medio de la palabra de Dios, hermanos. Colosenses 3:16, ¿verdad? Algo que hemos visto muy reciente con nuestro pastor. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, que la palabra de Dios habite, que more, que viva dentro de nosotros, que podamos juntos en amor recordarnos estas verdades, como lo dice aquí, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con cantos, dando gracias a Dios en vuestros corazones. Hermanos, yo necesito ser animado con estas verdades. Yo necesito que ustedes me recuerden estas verdades. Yo sé que ustedes la necesitan también. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Porque se nos olvida. Necesitamos ser recordados de las maravillas que ha hecho Cristo en nuestras vidas, las maravillas que tenemos en la palabra, las promesas que tenemos en la palabra, las verdades que Dios nos ha dejado, que ya son un hecho. ¿Cómo nos alentaremos, hermanos, si no conocemos estas verdades? Tiempos malos van a venir. Tal vez en este momento estamos atravesando tribulación, prueba. Tal vez tenemos, algo está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué lo sé? Porque somos humanos. Porque si no estás pasando algo, va a pasar algo. Y no es que yo lo desee, hermanos, pero estamos en este mundo. Y necesitamos, hermanos, ser alentados unos a otros, recordarnos estas verdades. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? Necesitamos de esta sabiduría divina, necesitamos ir a Dios, necesitamos conocer su palabra. ¿Cómo, hermanos? Nos cuidaremos del error también si no conocemos la palabra de Dios. Imagínense aquí yo predicando, diciendo herejías. Yo necesito ser corregido. Yo necesito ser llevado a la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si no conocemos la palabra. Eso es parte de amarnos, hermanos. Eso es parte de amarnos unos a otros. Hermanos, debemos conocer la palabra de Dios para cuidarnos unos a otros, crecer en conocimiento y sabiduría, para alentar nuestros corazones y mantenernos firmes en Cristo. Debemos depender totalmente de Dios. Debemos vivir en una vida en comunidad para cuidarnos unos a otros y no pensar que ya lo sé todo. No pensar que yo no voy a ser engañado. No pensar que a mí nadie me va a enseñar nada. Hermanos, todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos ser alentados, amonestados. Todos necesitamos escuchar estas verdades. Como lo dice Santiago, ¿verdad? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Lo que quiero que podamos llevarnos el día de hoy, hermanos, es que necesitamos estas verdades y necesitamos recordar estas verdades todos. Que nos recuerden, que yo les recuerde, que ustedes me recuerden. Todos necesitamos de la palabra de Dios, hermanos. Y cuidado con pensar que yo no caeré, que yo no seré engañado, como lo dice Pablo, 1 Corintios 10:12. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, cuidémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, amonestémonos unos a otros, amémonos unos a otros.
Recordemos la palabra de Dios unos a otros, las promesas. ¿Quién es Cristo, hermanos? Amén.